No sé si alguien me ayuda, me gustaría moverme un poquito más hacia adelante. Hablar acerca de un tema muy importante para todos los que estamos aquí. El sábado pasado yo de verdad sentí que Dios nos habló. Y el Señor nos enviaba, ¿no?, a personas específicas, a corazones. Y ese era el deseo del Espíritu Santo, que éramos la respuesta del Padre a la vida de una persona. Y eso fue lo que a mí me marcó. Eso fue a mí lo que el Señor me puso en el corazón. Y eso no solamente es para ustedes, también era para mí. Y el Señor nos envía personas, y en ese mismo deseo de lo que el Señor había puesto, quiero hablar esta noche de dos cosas. Número uno, diga conmigo, ser. Y número dos, diga conmigo, hacer. Entonces voy a compartir una conferencia que lleva por título Ser y hacer discípulos. A eso nos ha llamado el Señor. Amén. No voy a leer algunos pasajes, no los voy a explicar exegéticamente, no voy a profundizar en ello, pero sí voy a leer algunos pasajes como manera de introducción. Y voy a ir a Habacuc capítulo 2 versículo 14. No está en la pantalla, solo lo leo. Habacuc capítulo 2 verso 14. Dice Habacuc 2:14. Lo leo por usted, si usted puede tomar nota, si usted puede leer conmigo está bien, pero si no yo leo por usted. Habacuc 2:14 dice la palabra del Señor: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Eso dice Habacuc 2:14. Y cuando yo leí este pasaje me di cuenta que esa es la visión de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que la tierra sea llena ¿de qué? De la gloria de su conocimiento. Le pregunto, ¿ya se cumplió con ese proyecto de Dios? ¿Todo el mundo ya tiene el conocimiento de la presencia del Señor? No, no hemos cumplido con eso. Ese es el plan de Dios. Ahora, Apocalipsis capítulo 14 verso 6 dice: vi entonces otro ángel que volaba en lo alto del cielo. Llevaba buenas noticias de valor eterno para la gente de todos los países, razas, idiomas y pueblos. Si Dios tiene una visión, Dios también tiene una estrategia. Amén. 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 Sí. Dios tiene una estrategia, y la estrategia de Dios es que la gente conozca a Jesús a través de ¿qué? De la predicación del Evangelio. No sé si me doy a entender. La predicación. Está bien nuestro testimonio, lo que Dios ha hecho en nosotros, pero tenemos que proclamar lo que Cristo hizo hace 2000 años. Y tenemos que enseñarle a la gente esa verdad de valor eterno. Amén. Que Jesús murió por nosotros para darnos vida y una vida en abundancia. Y eso es lo que el Señor hace. El Evangelio, para predicarlo en todas las naciones. Esa es la estrategia de Dios. Pero en Marcos capítulo 3 versículo 13, en la misma vida de Jesús, encontramos la elección de los 12 apóstoles. Y dice Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. A los que él quiso, ¿no? Dios nos ha llamado aquí porque él quiso llamarnos. Amén. No porque éramos buenos, señor. No porque éramos guapos, no, señor. No por nuestra cartera, no, señor. No por nuestra inteligencia, por nada de lo que nosotros podamos creer que tenemos. Él nos llamó porque él quiso. Y antes de buscarlo nosotros a él, él nos ha buscado a nosotros. Claro. Yo conozco un Dios que descendió del cielo. Él descendió, no nosotros subimos. Amén. Él bajó a la tierra, se hizo hombre para morir por nuestros pecados y darnos salvación. Entonces él nos buscó, él nos escogió. Y dice el verso 14: y estableció a 12 para dos cosas específicas. Diga conmigo, dos cosas. Y esas mismas cosas son las que nosotros tenemos que entender. Dios nos llamó para dos cosas. Número uno, para que estuviésemos con Él, para que tuviéramos una relación personal y profunda con Él. Que seamos amigos, que seamos salvos primeramente nosotros, pero también hay una tarea después de ser hijos de Dios, y es hacer otros hijos. Amén, sí. Y a eso es lo que dice el verso 15. El verso 14: y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar el Evangelio, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Verso 16: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, a Juan el hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Verso 18: a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Mira el nombre que tenía este hombre, no es que era de él, ese es el nombre de él.
Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que lo entregó, y vinieron a casa. Entonces vemos la gran diversidad de hombres y mujeres que Dios utiliza. Amén. Dios es, ¿cuántos dicen que Dios es omnipotente? Amén. Dios es todopoderoso. No existe nada que Él no pueda hacer. Él es el creador del universo. Y Él pudo haber hecho que los hombres conocieran a Jesús a través de una voz de estruendo en el cielo, y que toda la humanidad escuchara esa voz y se convirtieran a Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen que Él pudo haber hecho eso? Amén, claro. Pero también Él pudo haber hecho llover Biblias del cielo, así como hizo llover pan en el desierto para el pueblo de Israel. Él pudo haber hecho llover Biblias del cielo y que todo el mundo las leyera, obligar a los hombres que lo hicieran. Él es omnipotente, Él pudo haberlo hecho. Sin embargo, Él escoge a hombres, a mujeres comunes y corrientes para la predicación de su evangelio. Gracias. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: este tesoro ha sido depositado en vasos de barro, en usted y en mí, para la expansión de su reino. ¿Sabe por qué Dios escogió a 12 hombres comunes y corrientes que no tienen ningún brillo? A los apóstoles no tenían ningún brillo según la sociedad de ese tiempo. 12 hombres que quizás eran fracasados, no tenían ningún título académico, porque Dios quería establecer desde el principio que toda la gloria sería para Él y no para los hombres. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros preguntándonos ahora? ¿Qué Dios puede hacer conmigo? ¿Qué es lo que el Señor puede hacer conmigo? ¿Cuántos años hemos estado preguntando qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Cuando el Señor ya nos llamó para dos cosas: para que estemos con Él y para que prediquemos su evangelio. Bendito Dios. Y la predicación no tiene que ver solamente con tomar un micrófono, tiene que ver con ser testigos del poder de Jesús. De hablar de Él donde quiera que estemos. Y así como Él escogió a esos 12 hombres comunes y corrientes, también nos escogió a nosotros. Quizás usted no tenga ningún brillo, quizás usted no tenga ningún título académico. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Señor escoge de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Porque esto no se trata de nada de carisma humano, se trata de su gracia sobre la vida de las personas. Dios. Es la gracia de Dios, es la gracia la que te fortalece, es la gracia tu carta de presentación. No es tus títulos, no es tu academia, no es tu conocimiento. El Señor va a usarte para su gloria a través de su gracia. Gracias. Si esta noche en medio de nosotros hay gente que está diciendo: yo quiero hacer algo para Dios, yo no quiero que te comprometas conmigo ni con el pastor, comprométete con Dios, a decirle al Señor: yo necesito saber quién soy. Una de las cosas por las cuales nosotros más luchamos en nuestra vida cristiana es con nuestra identidad. No sabemos quiénes somos. Y el diablo, a través de los procesos difíciles de nuestra vida, nos cambia el nombre. Y cuando nos cambia el nombre, entonces nosotros nos sentimos menos que los demás. Eso fue lo que hizo el rey de Babilonia con los 3 muchachitos. Les cambió el nombre para destruir su identidad. Pero ellos 3 sabían quiénes eran en Dios. Y no existe nada que pueda hacer retroceder a un hombre o a una mujer. No existe nada que pueda hacer perder el propósito de un hombre o una mujer si sabe quién Él es. Yo sé quién soy. Pero cuando no sabemos quiénes somos, entonces viene el diablo y nos hace caer en un pecado. Y ya ¿quién soy yo? Un pecador, no valgo nada. Y el diablo te comienza a meter cosas en la cabeza, te baja la autoestima, te hace creer que no vales nada, y ahí andas arrastrándote por la vida, cuando el Señor te ha dicho claramente que Él tiene poder para perdonar tus pecados, y Él es nuestro abogado, nuestro juez justo, que si vamos a Él, Él nos va a perdonar. No importa los pecados que cometamos, el Señor dice: si tú pecas, apártate de tu pecado, apártate, no estés jugando con Él. Yo te voy a perdonar. Si hemos pecado, no importa lo malo que hayamos hecho, aun cuando estemos en el camino de la fe, no importa los horrores que hayamos cometido, si nos apartamos, si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos perdona, nos limpia, nos restituye y nos pone de nuevo la vestidura de santidad. Yes. No tenemos que estar ahí nosotros juzgándonos a nosotros mismos por nuestros propios errores. Sácate eso de la cabeza que el enemigo te ha metido. Siéntete libre para adorarle otra vez. Siéntete libre para glorificarle. Siéntete libre para ser usado por Él. No existe pecado tan negro, tan malo, que su sangre no pueda limpiar. Así que no te sientas culpable más. Y es ese espíritu de culpabilidad, es esa capa de culpabilidad la que no nos deja avanzar con el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén.
Si el diablo ha golpeado tu autoestima, levántate. Pero no te quedes ahí tirado. Y cumple el propósito del Señor. Bien, sería ser discípulos. Póngame la presentación, hermano Isaac. Ahí. Yo lo voy a ir diciendo para que vayamos pasando. Comprendiendo este sentido entonces, que el Señor tiene una visión. ¿Cuál es la visión de Dios? Llenar la tierra con la gloria ¿de qué? De su conocimiento. ¿Cuál es la estrategia de Dios? La proclamación de su evangelio a través de hombres comunes y corrientes, o sea, usted y yo. Y para eso entonces el Señor nos llama a que seamos discípulos y que podamos entonces comenzar a ser discípulos. Láncela, hermano, láncela, que se vea completa en la pantalla. Ahí. Gloria a Dios. Siguiente diapositiva. Dele con el mouse. Ahí. Las malas noticias. ¿A cuánto les gustan las malas noticias? Pues mire, yo traigo malas noticias esta noche. Dele, por favor, hermano. La mala noticia. La mayoría de las denominaciones está reportando una disminución del número de sus miembros. Siguiente. Actualmente hay casi 218 millones de personas en Estados Unidos que no asisten a la iglesia. Siguiente. Menos del 4% de la generación que cumplió 30 este año asiste a la iglesia. O sea, la generación de jóvenes no asiste a la iglesia, no va a la iglesia. Yo lo decía el sábado pasado. Pero estas son estadísticas dadas por un ministerio que se llama Gallup Internacional. Y nos damos cuenta de que es alarmante. Estamos hablando del contexto estadounidense donde estamos viviendo. No le traigo estadísticas de Honduras ni de El Salvador, porque usted está viviendo acá ahora mismo. Y es acá donde usted debe de comenzar a trabajar para Dios efectivamente. Entonces, menos del 4% de la generación que cumplió 30 años este año, no asiste a la iglesia. Siguiente. Cada año más iglesias cierran sus puertas para siempre. Cada año son cientos de iglesias que están cerrando sus puertas en este país, en Estados Unidos. Aunque usted no lo crea, pero yo me he paseado por muchas iglesias angloamericanas que ya ahora son museos. Yo me pregunto, ¿qué irá a pasar entonces con lo que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante? Nosotros tenemos que convertirnos en expertos y estudiosos en los tiempos y entender qué es lo que Dios está haciendo. ¿Cuántos saben que los americanos o los gringos, para que lo comprendamos, fueron los misioneros que llegaron a nuestros países para discipularnos, para enseñarnos a nosotros la fe? Amén. Aquí comenzó la ola de avivamiento del 1900 y fueron enviados a nuestros países a predicar. La pregunta, ¿esos misioneros dónde están y qué pasó con la iglesia en Estados Unidos? Ahora, Dios tiene planes eternos que usted y yo muchas veces no conocemos. Ellos fueron enviados a predicarnos a nosotros, pero hoy usted está aquí enviado para predicar en este lugar. Usted puede que haya venido aquí, escuche, recuerde que los caminos de Dios no son los suyos. Amén. Yes. Usted vino aquí para sacar adelante a su familia en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, de donde quiera que usted sea. Yo sé que la mayoría son salvadoreños, pero usted vino aquí porque tenía un propósito. Usted vino aquí porque tenía deudas económicas. Usted vino aquí porque quería sacar adelante a sus hijos. Usted vino aquí por un desamor. Usted vino aquí por cualquier razón. Pero todas esas razones no son válidas, porque los propósitos de Dios van sobre nuestros deseos, nuestros planes. Dios lo trajo aquí por un propósito. Y así como Él envió misioneros allá y dijo, bueno, si yo quiero enviar misioneros de El Salvador a Babilón, ¿cómo van a ir? No les van a dar visa para ir. Amén. Entonces me invento una estrategia, una necesidad humana, terrenal, para mover cimientos en la familia de El Salvador, aunque parezca locura. Yeah. Pero hoy usted está aquí porque Dios lo trajo por un propósito, y es reevangelizar esta nación con el evangelio de Cristo. Bueno, yo pensé que alguien se iba a alegrar y decir, yo quiero hacerlo. Pero comience a analizar usted. Muchos de ustedes sufrieron en el camino, estuvieron a punto de morir en el camino, pero no murieron. Wow. ¿Serio? Hay otros que están allá y se quedaron allí y ahora solamente son parte del polvo y de la arena de los desiertos. O están ahí enterrados en un río que nadie más los encontró. Wow. Pero usted está aquí. Santo Dios. ¿No se ha puesto a pensar que Dios tiene un propósito eterno con usted? Gracias, Dios. Más grande de lo que usted mismo cree.
Y usted no se ha puesto a analizar, no se ha puesto a contemplar un momento, no se ha detenido, no se ha sentado un día en la tarde y ha comenzado a ver al cielo y a decirle a Dios: ¿a qué me trajiste aquí? Aleluya. Aleluya. No le ha puesto cuidado al propósito de Dios para su vida, no le ha preguntado al Dios eterno: ¿a qué vine? Wow. Tengo los dólares, tengo el carro que soñé, tengo la casa en El Salvador, no tengo deuda, tengo salud, tú me has bendecido, pero no encuentro sentido. ¿A qué vine? Y mientras no comiences a caminar en el propósito de Dios, no vas a encontrar el sentido de tu vida, así tengas la cuenta más grande del mundo de dinero, así te montes en el carro más lujoso que te montes. Pero si tu carro no sirve para el propósito de Dios, tampoco va a servir para tu propósito. Vas a sentir el mismo vacío que andabas en aquella chatarrita que andabas. El mismo vacío vas a sentir en tu carro del año si no sirve para los propósitos de Dios. Cuando comenzamos a entender la magnitud del reino de Dios, nos damos cuenta que nuestros proyectos personales son bien pequeñitos. Yes. Porque los propósitos de Dios son eternos y cósmicos. Sobrepasan la humanidad, sobrepasan el universo. Y tienen que ver con algo más eterno. Comienza a sembrar tu tiempo, comienza a sembrar tus recursos en donde ni el ladrón ni la polilla corrompen. Comienza a sembrar en el reino de los cielos. Pregúntate: ¿a qué Dios me trajo aquí? ¿A qué Dios te trajo? Y no solamente Dios te trajo para congregarte aquí y que pases toda la vida sentadito. Dios te trajo para que seas un discípulo y hagas discípulos. Amén. 218 de millones de personas que no van a la iglesia. Y usted no puede decirme que no hay un campo misionero aquí, porque aquí está. Hay algunos jóvenes que quieren ir a Asia a predicar, cuando el que está compañerito de la escuela no conoce a Cristo. Say amén. Cuando el Señor nos envía, no nos envía a lugares lejanos, nos envía a una persona, nos envía a un lugar cercano. Claro. Amén. Nunca vamos a ir allá si antes no hemos hecho algo acá. Comienza aquí, comienza haciendo algo aquí en tu contexto. A veces queremos hacer cosas en El Salvador, y yo conozco gente que se me ha acercado y me dice: hermano Joel, mire que tengo un proyecto allá, vaya a El Salvador. Y le digo, yo le pregunto: ¿qué es lo que usted está haciendo aquí ahora? Jesus. Si usted no está haciendo nada aquí ahora, a mí no me pide que haga algo por usted allá. Usted tiene que estar haciendo algo donde está, aquí, ahora. Aleluya. Si usted no está haciendo nada acá, no puede estar proponiendo hacer cosas en otro lugar. Wow. Porque tiene que comenzar a dar frutos en su casa, en el lugar en donde Dios lo ha plantado. Y ese es el llamado de Dios. Y lo decía el domingo pasado, el sábado pasado, adelante hermano. Lo decía el sábado pasado, la red de multiplicación, el ministerio para el cual también laboro. Una estadística que es alarmante en Latinoamérica, y es que, siguiente, el 85% de hermanos nunca compartirán su fe en sus vidas, nunca. Wow. Oh my God. El 85% de las personas que van a la iglesia, según las estadísticas, nunca van a compartir su fe en toda su vida. Se van a morir sin hablarle a nadie de Cristo, se van a morir sin discipular a nadie. Oh my God. Son congregantes, pues, ocupan una banca, diezman, ofrendan, y qué bueno que lo hagan. Pero el reino se trata de almas. No le van a hablar a ninguna sola persona. Y le digo, según los sociólogos, las personas introvertidas, que son los que hablan menos, usted conoce gente calladita, que no habla mucho. Según los sociólogos, en toda su vida, que el promedio de edad 70 años, dice que van a influenciar a 10.000 personas en toda su vida. 10.000. Influenciar significa tener contacto, relaciones con esas personas. 10.000 personas. Y los que somos extrovertidos, o sea, que somos así, la alegría, que no hablamos más de la cuenta a veces, que tenemos que comenzar a callarnos la boca, vamos a influenciar a 20.000 personas en toda nuestra vida. Wow. Pero ni a 10.000 personas, ni a 20.000 estamos hablando de Cristo, según el 85%. Solo el 85% no está diciéndole nada a esa gente del Señor. El 15, el 13% solo compartirán su fe cuando se acuerden que son cristianos. Santo Dios. Cuando el Espíritu Santo le diga, hey, hablale. ¿Sabe lo que usa muchas veces el Señor para que nosotros comencemos a predicar de Él? Llega una persona llorando,
yo sé que tú vas a la iglesia, ayúdame. Entonces, y nosotros no sabemos cómo reaccionar y no hayamos que decirle, ¿no? Ay, pero ahí tenemos que poner en práctica algo, ¿no? Hermano, Cristo te ama. Y comenzamos a predicar porque la gente llegó a nosotros, no porque nosotros la buscamos. Y ese es el 13% que están comenzando a hacer algo por Dios. Porque las necesidades comienzan a llegar a tu puerta porque dice el Señor, si tú no las buscas te las voy a mandar. Pero tienes que comenzar a hablarle a alguien, a discipular a alguien. Si tú eres discípulo, tienes que hacer discípulos. Aleluya. Y es solamente el 2% de los creyentes, siguiente, el 2% de los cristianos comparten su fe regularmente, de forma intencionada. En otras palabras, que yo me voy a acercar a Elizabeth porque me la quiero ganar para Cristo, y voy a ir con mi esposa y no la voy a soltar, y voy a visitarla y voy a estarla hostigando, y yo le voy a mandar textos y le voy a decir a la medianoche estoy orando por ti, le voy a decir tú eres especial para Dios, y no la voy a soltar hasta que la presente delante de Dios, la disipule, le enseñe a orar, le enseñe a ayunar, le enseñe a leer la Biblia, le enseñe a diezmar. Eso es de forma intencional discipuladora, no la voy a soltar. No se trata de que la invito al culto del amigo, aceptó a Cristo y que bueno, tengo una perla más en mi corona. No. Necesito hacer un trabajo intencional con ella, no descuidarla. Porque ese es el vacío que tenemos en nuestras congregaciones. Tenemos fiestas del amigo, wow, 100 amigos. La victoria no es que vengan 100 amigos, la victoria es que ¿cuántos están después de 6 meses? No te alegres por tener 100 amigos acá. Alégrate y pregúntate de los que aceptaron a Cristo esa noche. No te alegres que pasaron 50. Alégrate después de 6 meses, de un año, y digas ¿cuántos están de esos que aceptaron a Cristo? ¿Cuántos se comprometieron a discipular a una persona? Aleluya. La excusa, no hay tiempo, No puedo. no sé cómo empezar. Tú sabes orar, ora por esa persona. O sea, nos complicamos porque queremos y decimos, ay, que tengo que tener la pedagogía, los instrumentos para discipular a alguien. ¿Cuántos de ustedes oran? Amén. ¿Necesitas enseñarle a orar? Y si tú oras, es fácil enseñarle a orar a otros. El problema es si no oramos, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Cuánto lee la Biblia? Amén. ¿Cuántos aprenden diariamente de la palabra del Señor? Amén. Eso mismo que usted aprende todos los días es lo mismo que le va a enseñar. Aprender a leer la Biblia como usted la lee. Pero muchas veces nos da miedo comenzar a ser discípulos porque a veces nosotros no lo somos. Una realidad. Y cuando no lo somos, y no podemos hacer nada. Exactamente. ¿Sabe por qué? Porque somos dispensadores. En otras palabras, no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Usted no va a la llave de su casa, ¿verdad? A buscar Coca-Cola, ¿o sí? Al grifo va a buscar té caliente. Usted va a buscar agua porque sabe que lo que está fluyendo de ella es agua. Aleluya. Y de ese dispensador va a salir agua. De la misma forma, de la boca suya debe salir palabra de bendición. Amén. Pero cuando no tenemos esas palabras, ¿qué vamos a dar? Nos ponen a orar y no sabemos, nos ponemos nerviosos cuando nos ponen a hacer una oración. Wow. Conoce los objetivos. Yo no estoy diciendo que todos tengamos esa fluidez de oración en público, pero orar, hablar con Dios, debe de ser algo tan normal para nuestra vida que fácilmente le podamos enseñar a otras personas a orar. Amén. ¿Cuántos ayunan aquí? Mañana hay ayuno. Yo no los voy a acompañar, hermanos, así que gloria a Dios. Pero si usted sabe ayunar, entonces usted también podrá enseñarle a otros a ayunar. En otras palabras, lo que usted ha aprendido es lo que usted va a comenzar a hacer con otros. Una preguntita, porque es una conferencia, predicación. Estoy tratando de compartir principios, pero también de hablar al corazón. Amén. Una preguntita. ¿A cuántos de los que estamos aquí alguien nos mentoreó de esa forma? Alguien nos discipuló de esa manera. Que nos agarró, nos acompañó, estuvo pendiente de nosotros. ¿A cuántos? Levante su mano. Amén. Exacto. Esa es una realidad. La mayoría de los que estamos aquí, que no levantó su mano, crecimos en el Evangelio sin que nadie nos discipulara. Es una realidad. Y gloria a Dios por eso. Porque usted no le va a dar a sus hijos lo que a usted no le dieron. O sea, si a usted no le dieron amor, usted no le va a dar tampoco lo mismo. Si a usted lo que le dieron fue azote, usted no le va a golpear a sus hijos. Porque mi papá me pegó a mí, le va a pegar a sus hijos también a usted. Usted va a decir,
Mi papá no me dio el carrito que yo quería cuando era niño, yo se lo voy a dar a mi hijo. Yo le voy a dar esta bendición a mi hijo. Yo le voy a dar la educación que yo no recibí. Yo voy a besar a mi hijo porque mi papá no me besó a mí. ¿Por qué digo esta comparación? Porque lo mismo vamos a hacer. Lo que a nosotros no hicieron cuando nos convertimos, que crecimos solos en el Evangelio, tenemos que comenzarlo a hacer con aquellos nuevecitos que están creciendo. Y comenzar a amarlos y a darles lo que nosotros no recibimos, porque sabemos lo que se siente estar solo en una casa sin que nadie te dé una palabra de aliento, que te eche una llamada, que esté pendiente de ti, que te disipule. Lo que no hicieron por nosotros, comencemos a hacerlo por ellos. ¿Cuántos recuerdan ese nombre del fin de semana? Ese nombre que Dios puso en nuestros corazones. ¿Cuántos se lo recuerdan? Amén. Es a esa persona que Dios te está mandando a traer, a que la disipules, a que así como tú eres discípulo, también hagas que ellos sean unos discípulos del Señor. Amén. Los veo un poco serios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Voy a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar, por favor. Mire, hermano. La locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Si queremos resultados diferentes y no estamos haciendo discípulos, no esperemos resultados diferentes. Si queremos que la gente se salve, que haya una multiplicación dentro de la iglesia, no podemos hacerlo con lo que hemos estado haciendo hasta ahora, o sea, estar sentaditos, comoditos. El pastor ha estado enseñando, el pastor a ustedes los ha estado discipulando, el pastor les ha enseñado a orar, les ha enseñado la verdad de la palabra, y todo lo que el pastor ha enseñado, ustedes deben de ir y compartirlo con otros. Pero no podemos estar ahí sentaditos todo el tiempo, amén, esperando que nos den comida, esperando que nos alimenten. Solamente tenemos que comenzar a alimentar a otros y comenzar a dar fruto para la gloria del Señor, porque el árbol que no dé fruto, lo ha cortado. A la raíz. Me encanta Pablo, yo no lo puedo decir, hermano, pero Pablo le dice a los hebreos, imagínense que yo soy Pablo, ¿te parece? Creo que era más un poquito calvo Pablo. Pero Pablo tenía gruñida la frente, porque tenía un carácter fuerte, era un hombre de carácter, de temperamento colérico, que decía las cosas de frente y viéndole a la gente. Y está enfrente de los hebreos y le dice, ustedes, debiendo ser maestros de la palabra, necesitáis que os vuelva a enseñar los rudimentos básicos de la fe. Imagínense a Pablo diciéndoles a ustedes, ustedes debiendo ser maestros, necesitáis que lo vuelva a decir cómo orar. Ustedes que debieran de ser ya expertos en esto, después de tantos años, necesitan que les vuelva a recordar que deben de amar a su prójimo. Yo no soy Pablo, pero si usted era Pablo aquí, eso fuera lo que dijera Pablo. Eso es lo que Pablo diría de nosotros. Y entonces tenemos una gran tarea, amén. Algo necesitamos cambiar. Si no cambiamos lo que estamos haciendo como discípulos, vamos a tener los mismos resultados siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siguiente, hermano. Tenemos una solución, y es que tenemos que regresar al plan del maestro y la estrategia de Jesús. Siguiente. Dele, hermano. Necesitamos cambio de paradigma. La Biblia tiene todas nuestras instrucciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia tiene todas las instrucciones. Yo trabajo para un ministerio de guía y crecimiento, donde damos estrategias de multiplicación para las congregaciones, implantación de nuevas iglesias, pero todo lo que hacemos cuando nos sentamos a hacer materiales está en base a la palabra del Señor. Nada es inventado. Todo está en base a la Escritura. Necesitamos tanto el mensaje y los métodos de Jesús. Siguiente, hermano. Es el plan perfecto, porque es Jesús. En Jesús encontramos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Dele, hermano, siguiente. Entonces necesitamos el plan, pero también los métodos de Jesús. Anterior. El plan de Jesús es el plan perfecto. En Jesús encontramos. Y usted puede anotar esos pasajes. Yo, cuando comparto este tipo de temas, leemos los pasajes, pero sé que aquí nos va a agarrar la madrugada y vamos a hacer otra vigilia, hermano. Si comenzamos a leer pasaje por pasaje, si usted puede, anótelos. Pero esos pasajes sustentan la afirmación que está en la parte de arriba. El plan de Jesús es el plan perfecto. ¿Alguien dice amén? Amén. En Jesús encontramos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Siguiente. Next. Me estoy aprendiendo inglés ya. Aleluya. Bien, segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 2. Ahí sí quiero que vaya conmigo a la palabra. El hermano que esté en multimedias, ahí quédese. Solamente los hermanos andan su Biblia, por favor. Veamos este principio vivido en el Nuevo Testamento
Pablo repitió este mandato de Jesús en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2 y le dice Pablo a Timoteo: muchachito, jovencito, hijito mío, guirrito, cipote, patojo, chihuín, lo que has oído de mí, le dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces vea claramente lo que podemos ver allí. Pablo le encarga a quién que disipule. Pablo disipula a quién, a Timoteo. Y Pablo le encarga un proyecto a Timoteo y le dice: busca hombres fieles o idóneos. Está bien. Y los hombres fieles que sean idóneos, ¿para qué? Para enseñar a otros. Para enseñar a otros. Y vemos claramente entonces allí que Pablo, tomando como fundamento la gran comisión, la multiplicación, el ir y hacer discípulos, Pablo hace una estrategia y dice: es de tú a tú, es de persona a persona. Esto que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso es la multiplicación. Pablo le enseñó a Timoteo, Timoteo enseñó a hombres fieles y hombres fieles enseñan a otros. En un cuadro siguiente, por favor, vamos a ver claramente lo que Pablo estaba hablando. Ahí está lo que Pablo estaba hablando. Wow. Ahí claramente vemos las 4 generaciones en la vida de Pablo. Dentro de la vida de Pablo logró alcanzar a sus 4 generaciones mientras él estuvo en vida. Las 4 generaciones. La pregunta: ¿qué pasó en el libro de Hechos? ¿Cuántas iglesias se plantaron? ¿Cuál es el mover del Espíritu Santo? Según los historiadores, dicen que para el año 70 eran miles de cristianos en el mundo. El año 70 después de Cristo. Pero en el año 250 después de Cristo, casi todo el imperio profesaban ser cristianos. En 250 años el evangelio se había expandido de una forma exponencial a causa de que los primeros cristianos se comprometieron con la predicación del evangelio. Y ese es el compromiso que nos está faltando a nosotros. Entonces vea ese cuadro sinóptico ahí. Pablo está en el centro. Discipuló a Timoteo, discipuló a Silas, a Priscila y Aquila, a Tito, a Epafras, a Epafrodito y entre otros discípulos que tuvo Pablo. Pero ellos a su vez buscaron a gente digna de confianza, y esa gente digna de confianza buscó a otros. En otras palabras, cuando usted comienza a discipular a alguien de tal forma que lo presente perfecto delante del Señor, esa misma persona comenzará a hacer eso con otros, y esa persona comenzará a multiplicarse en otros, y la secuencia no se va a terminar. Y entonces vamos a comenzar a crecer para la gloria del Señor, y no solamente como iglesia, sino como reino. Amén. Aunque no se queden en la iglesia, pero los discipulamos, y esa gente va a ser discípulo aquí y en China. Porque el evangelio no está condicionado a donde yo acepte a Cristo, sino que yo soy discípulo donde quiera que yo esté. Ponga su nombre.